Hola, muy buenas, mi nombre es Gabriel Repillosa y voy a explicarles el cómo utilizar Microsoft Access. Cabe destacar que Microsoft Access es un programa de creación de bases de datos que le permite a cualquier persona mantener y editar una base de datos. Este programa es adecuado para cualquier trabajo, desde proyectos pequeños hasta grandes empresas. Y bueno, lo esencial es que en realidad es muy visual. Esto lo hace ideal para lo que es la parte del ingreso de datos, ya que no necesitas trabajar con tablas ni con hoja de cálculo. Vamos a explicar más o menos las funciones generales de lo que es en sí Microsoft Access. Con Microsoft Access deberíamos empezar creando una nueva base de datos. Haciendo esto, lo que deberíamos comenzar es dándole clic en la pestaña Archivo y seleccionar la opción de Nuevo. Cabe destacar que la base de datos es lo que contendrá todos tus datos en sus múltiples formas. Puedes optar por crear una base de datos en blanco, un sitio web en blanco o elegir entre una variedad de plantillas. Después de esto, le podemos poner un nombre a la base de datos. Cuando hayas seleccionado el tipo de una base de datos, dale un nombre que, te funcione para más adelante acordarte de qué base de datos es cada una de las que hayas creado y de esa manera poder guiarte y no perderte con la cantidad de archivos que hayas creado en determinado tiempo. En un plazo largo de tiempo es preferible tener todo organizado. Luego procederíamos a agregar ya datos a la misma base de datos que hayas iniciado. Esto se determina como una estructura. Si vas a crear una base de datos en blanco, vas a querer pensar en la mejor manera para organizar tus datos y para darle la estructura apropiada. En Microsoft Access existen varias formas en las que se puede dar formato e interactuar con esos datos. Ya puede ser por tablas, formularios, informes, consultas. Si tuviésemos que describir cada una, diríamos que, por ejemplo, las tablas son la principal forma en la que se suelen almacenar los datos. También tenemos formularios, informes y consultas. Las consultas son la forma en la que se puede recuperar y filtrar datos. Los informes son los que muestran la información en la base de datos. Y los formularios son la forma en la que la información se añade a tu base de datos. Cabe destacar que todo esto se complementa a la hora de utilizar a Microsoft Access. Si pasamos a la siguiente diapositiva, podemos observar que al crear tu primera tabla, vas a empezar con una base de datos en blanco, lo que en cierto modo te hará automáticamente estar frente a una tabla en blanco. No hay mucho misterio en realidad. Puedes comenzar ingresando los datos en esa tabla, ya sea a mano o copiando y pegándolos de otra fuente. Cabe destacar que cada dato debe de estar ubicado en su propia columna. Puedes cambiarle el nombre a las etiquetas de las columnas para que te sea más fácil identificar los campos. Te recomiendo hacer doble clic en el encabezado de columna para poder cambiarle el nombre y tener todo identificado. Si pasamos a la siguiente diapositiva, podemos decir que se pueden importar datos de otra fuente con Microsoft Access para extraer la información y de esa manera añadirla a la base de datos. Esto suele ser bastante útil cuando quieres extraer información de un servidor web u otro recurso compartido. Para hacer esto tienes que darle a la pestaña, haciéndole clic en la pestaña de datos externos, seleccionar el tipo de archivo que vas a importar y en la sección importar y vincular verás unas cuantas opciones para tipos de datos. Puedes hacer clic en el botón más para ver más opciones. Dirígete a la ubicación de los datos. Si se encuentran en un servidor, necesitarás proporcionar su dirección. En la siguiente ventana vas a elegir especifique cómo y dónde desea almacenar los datos en la base de datos actual. Sí, eso es una opción. Y después vas a hacer clic en aceptar siguiendo los pasos para importar tus datos. Podemos después de esto añadir otra tabla. Querrás, te aseguro, guardar tus diferentes registros en distintas bases de datos. Esto te facilita bastante el mantener tus bases de datos funcionando sin problema. Puedes tener una tabla con la información de un cliente, otra con la información de pedido, etcétera, etcétera. Vas a vincular la información del cliente con la del pedido, si utilizamos el ejemplo anterior, haciéndolo de el adicionamiento de una tabla extra.
Su función principal es la de establecer relaciones, más que nada. Si recordamos los anteriores temas de método de relación y entidad. Cabe destacar que con el programa de Microsoft Access nosotros aprendemos a utilizar lo que serían en cierto modo las claves, ya que cada tabla va a tener una clave principal que es única para cada entrada. Por defecto, Microsoft Access crea una columna denominada ID que aumenta el número cada vez que ingresas una entrada. Esta columna se establece como la clave principal. Asimismo, las tablas también pueden tener claves externas que son campos vinculados con otra tabla en la base de datos. Por ejemplo, en tu tabla pedidos, como si tuvieses una llamada de esa manera, pudieses tener un campo ID cliente para rastrear lo que el cliente ordenó con el producto. Puedes crear una relación para ese campo con el campo ID en tu tabla cliente también. Usar estas relaciones sirve para hacer que tus datos se mantengan consistentes, eficientes y legibles. También puedes hacer clic en la pestaña Herramienta de bases de datos. Luego hacer clic en el botón Relaciones dentro de la sección del mismo nombre. Esto abrirá una nueva ventana con la vista general de todas las tablas en la base de datos. Cada campo estará catalogado debajo de su nombre de tabla. Consiguientemente, puedes arrastrar el campo que quieres usar como clave externa. Suéltalo en el campo que creaste para la clave externa. Haz clic en Crear en la ventana que aparece para establecer la relación para los campos. Así aparecerá una línea entre ambas tablas que conectan los campos. Por último, podemos también aprender la función de las consultas, que son acciones que te permiten visualizar, añadir y editar rápidamente